Así que, bueno, continuamos con este estudio, mi hermano, el estudio de la fornicación. Y sabe una cosa, se conecta muy bien con lo que está pasando y con las cosas que han llevado a la iglesia cristiana al estado en que hoy está. Sí, porque alguien descuidado podría decir que la iglesia cristiana de hoy en día está perfecta, está bien, es la clase de iglesia que le agrada a Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que tenemos que seguir trabajando, permitiéndole al Espíritu de Dios perfeccionarnos. Eso es, todos nosotros somos productos en proceso. Y tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios perfeccione su obra en nosotros, nos perfeccione a nosotros como hijos e hijas de Dios. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con este estudio de la fornicación. Entonces quiero invitarle a que miremos. He dejado esta referencia de la palabra fornicación. Aquí quise dejar para más adelante. No sabía que se me iba a quedar para hoy. Pensé poder enseñarla el día de ayer. Sin embargo, vamos a leerla. Ezequiel, capítulo 23, Ezequiel 23, 36 y 37. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Es casi igual al significado del hebreo 2181, 2183, 2184 y 2185. Pero si usted se da cuenta, en cada una de estas referencias van saliendo algunas palabras que amplían el significado de la palabra fornicación. Entonces, vamos a leer algo allí. Versículo 36 dice: y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Pónganle cuidado, está hablando de lo que empezamos hablando el primer día. Pero, como le digo, dejé este versículo 37, el que vamos a leer, porque allí hay una referencia diferente. Dice 37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos allí. Espérese. Resulta que después de que Dios en Ezequiel está acusando a Samaria, a Israel y a Jerusalén, Judá, de ser fornicarias, de hacer pacto en su juventud con Egipto, luego con los asirios, luego con los babilonios, ahora los acusa de algo y tiene que ver muy claramente con lo que está escrito. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. ¿Cuándo hay sangre en las manos del adúltero? ¿Cuándo hay? Cuando el producto de su adulterio, que es el embarazo, lo suspenden. Así que aquí lo que están hablando es que mataron a esos hijos productos del adulterio. Mataron a esas criaturas que iban a nacer y que ellos decidieron que no nacieran. Lea ese versículo 37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Significa que con sus manos mataron, con sus manos destruyeron una vida. Hay sangre en sus manos. Y han fornicado con sus ídolos. Y dice, y aún a sus hijos que habían dado a luz, a los que alcanzaron a dar a luz, no solamente mataron a los que engendraron, haciendo abortar a sus mujeres, sino que ahora los que habían dado a luz, para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Entonces, ¿qué significa hacerlos pasar por el fuego quemándolos? Hombre, entregándolos a los ídolos. En ese tiempo literalmente se llevaban para sacrificio,
para sacrificarlos a Moloc, a Astarot, a Astarte, bueno, a todos esos dioses de la fertilidad. Literalmente los llevaban y los consagraban y los quemaban, los sacrificaban a esos dioses. Sin embargo, hoy en día, sencillamente se consagran a los ídolos, permitiéndoles el conocimiento de los ídolos y haciéndoles creer que no es malo entonar una oracioncita en ciertas épocas del año, que es igual estar elevando una oración para el divino niño o el niño Dios que para Jesús. Eso es pasarlos por fuego, eso es entregarlos a los ídolos, porque ellos van a crecer con el mismo conocimiento, óigame, con la misma desviación de sus padres, y un día como sus padres lo hicieron, van a adorar ídolos. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ahora, esta palabra fornicación, y han fornicado, esta palabra fornicación en este versículo 37, tiene una palabra nueva, una palabra diferente que quiero ir allá para que usted lo pueda entender. Esa palabra fornicación tiene una referencia diferente, 5003, del hebreo, claro, 5003. Mire que es otro significado porque también dice raíz primaria. Dice, raíz primaria, cometer adulterio, figurativamente, apostatar, adulterar, fornicar. Entonces, esta palabra, han fornicado con sus ídolos, tiene una palabra diferente, apostatar. Y quiero que investiguemos qué significa la palabra apostatar, apostasía o apostatar. Hay algunas referencias y me quiero referir al Nuevo Testamento. Quiero que vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, acompáñeme allá. Hechos capítulo 21, el versículo número 21. Y dice la palabra del Señor, 21:21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esta palabra apostatar, oiga, tiene una referencia que es el 6:46, pero hay otra referencia para la palabra apostatar y está en primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente, primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es algo que, si nosotros leyéramos con cuidado y entendiéramos, nos evitaría entrar en error, nos evitaría incursionar en doctrinas de error. Bueno, entonces resulta que esta primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo número 1, tiene otra referencia. Hechos 21:21 dice que es el 6:46, pero primera carta a Timoteo 4:1 dice que es el 8:68. Oiga, 8:68. Bueno, entonces vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar? Aquí la palabra fornicación incluye la palabra apostatar. En el 5003, la palabra fornicar dice que la raíz primaria es cometer adulterio, apostatar, adulterar, fornicar. Listo. Entonces,
miramos qué es lo que dice el 6:46, que es la referencia de Hechos 21:21. El 6:46 dice así: de lo mismo que 6:47, mire que van apareciendo nuevas referencias. De lo mismo que 6:47, deserción de la verdad. ¿Qué es apostatar? Desertar de la verdad. ¿Qué es apostatar? Desertar de la verdad. Qué importante es que nosotros tengamos esto claro. Desertar de la verdad. Propiamente el estado en que una persona deja la verdad. No es algo que él usó como una forma, como un arma, una herramienta para conseguir algo. No, el estado de él es que desertó. ¿De qué desertó? Del evangelio, de la verdad de Dios. Él desertó. Dice, de lo mismo que 6:47, deserción de la verdad. Propiamente el estado, apostasía. Entonces, como dice que de lo mismo del 6:47, dice 6:47, de un adjetivo presunto de 8:68. Ah, bueno, allí aparece el 8:68 que vimos en primera carta a Timoteo 4:1. De un adjetivo presunto de 8:68, algo separador, algo que separa. Oiga, la palabra apostatar es una herramienta que Satanás usa para separar, para dividir la iglesia. Es decir, específicamente divorcio, carta de divorcio. Ah, qué tremendo. Entonces, mire cómo la palabra fornicación quiere decir tantas cosas, pero tantas. Ahora hacemos el resumen de todo lo que la palabra fornicación quiere decir. Mire que allí está diciendo que la palabra fornicación significa apostatar, y apostatar significa algo que separa, algo que divide. Específicamente, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice, deserción de la verdad, algo que hace huir a las personas de la verdad, algo que hace que crean que la mentira es verdad y que la verdad es mentira. Impresionante esto. Impresionante darnos cuenta que hay tantas personas y que supuestamente son bien intencionados, que aman de verdad al Señor, que realmente quieren vivir en santidad, pero han aceptado un engaño, han aceptado una mentira, han fornicado de la fe, porque no han estudiado correctamente la palabra y han desertado de la verdad. Les han enseñado una lección bien aprendida y han desertado de la verdad, han huido de la verdad, han dejado que la apostasía, que es parte y significado de la fornicación, los separe, óigame, los separe, separador, es decir, específicamente divorcio, carta de divorcio. Quiero decirle algo, a nivel espiritual, la fornicación nos divorcia de Dios, la fornicación nos separa de Dios, la fornicación nos aparta del Señor. Eso es, somos la esposa, lo decía otro significado por allá, adulterio, por cuanto a Israel se le consideraba la esposa de Dios. Y ahora nosotros, la iglesia, nos consideramos y estamos seguros de que somos la esposa del Señor Jesucristo. Pero mire cómo dice deserción de la verdad, propiamente el estado de la persona, apostasía. El 6:47 dice, de un adjetivo presunto de 8:68, algo separador, es decir, específicamente divorcio, carta de divorcio. Quisiera, pero no tengo tiempo, empezar a explicarle cosas sobre lo que hoy la iglesia dice. Bueno, hagamos un paréntesis aquí. Hoy la iglesia tiene la tendencia a aceptar como un recurso en los problemas de los matrimonios el divorcio. Se considera como parte de la solución o una de las opciones que tiene el casado. No por las razones que dice el Señor, que el Señor dice, usted le puede dar carta de divorcio, oiga, si ella fornica, qué tremendo eso, si ella fornica, usted le puede dar carta de divorcio. ¿Quiere leerlo? Bueno, Mateo capítulo 19,
léalo conmigo. Nunca le dice, y le permito que se vuelva a casar, no, nunca, pero sí le dice, usted se puede separar, darle carta de divorcio, solo entre unas razones bien poderosas, en este caso, solo si ella si ella comete fornicación. Entonces dice Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, no se habían convertido al Señor, nunca habían nacido de nuevo, por eso eran duros de corazón. Pero lo lamentable y lo alarmante es que nosotros que decimos que se nos fue cambiada no solamente el corazón, sino la naturaleza entera, estamos siempre buscando, bueno, no todos, pero siempre estamos como considerando la posibilidad, la salida del divorcio. Dice entonces, él les dijo, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y esta palabra fornicación, entonces es el 4202, porneia, prostitución, inclinación al adulterio e incesto, figura idolátrica, fornicación. Eso es. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí entonces el Señor está diciendo, yo le permito que se separe de su mujer, de su marido, solo si él tiene, oiga, tremendo, ¿no? Solamente si él tiene las connotaciones del fornicario. ¿Quiere que le diga cuál es el resumen de la palabra fornicario? ¿Se la digo? Listo. Entonces dice de esta manera, póngale cuidado. Desertor de la verdad, adulterio, prostitución, infidelidad, idolatría, rebeldía, incesto, indulgencia a la lujuria, libertino, vender, comerciar, traficar, mercadería, esclavitud, apostatar, totalmente impuro por herencia. Tremendo. ¿Sabe de dónde saqué la palabra totalmente impuro por herencia? Ya le voy a mostrar por qué. Le quise decir que ese es el resumen de todos los significados de fornicación. Aquí están. Pero déjeme entonces decirle algo. Escúcheme. Dijimos entonces que la palabra apostatar, 646, me manda al 647. Y el 647 entonces dice de un adjetivo presunto de 868, algo separador, es decir, específicamente divorcio, carta de divorcio. Ahora vamos al 868. 868, de 575, el 868 dice que él proviene del 575. Dice, remover, es decir, instigar a la revuelta. Por lo general, desistir, desertar, llevar, apartar, apostatar. Mire que aquí el 868 entonces vuelve a mostrarnos cómo la palabra fornicación tiene que ver con desertar, con apartarse, deserción, desertar. Por lo general, desistir, desertar, llevar, apartar, apostatar. Entonces el 575 dice así, partícula primaria, fuera, es decir, lejos de algo, cercano por lo general, denota separación, partida, cesación, terminación, reversión. La palabra fornicación entonces encierra la rebeldía
de alguien en contra de aquel con quien hizo un pacto. Y ese alguien no es nadie más sino nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra apostasía a nivel espiritual, nos damos cuenta de que la iglesia se apartó de Dios. No toda, gracias al Señor, pero parte de la iglesia se fue detrás de los ídolos, se separó de Dios, se alejó de Dios. Escúcheme, sencillamente desertó de la verdad. Hay muchos creyentes que dicen tener a Dios, pero la Biblia no la consideran palabra para obedecer, no. La Biblia es un libro más de consulta, pero ellos leen libros donde otros ponen sus conceptos al mismo nivel del poder y de la autoridad de la palabra. Y esa clase de cristianos que desertaron de la verdad, que se apartaron, que huyeron, que se divorciaron de Dios y no se dan cuenta, ellos siguen diciendo que están en la palabra, que están en Cristo, que van a una iglesia cristiana, que de hecho es una iglesia muy bonita, que de hecho es una iglesia muy grande, pero desertaron. Oiga, pero se apartaron, se alejaron de la verdad. Y no solamente, hermano, son las doctrinas de error las que hicieron eso. Son muchos cristianos que volvieron a los ídolos. Son muchos cristianos que ahora aceptan la mundanalidad. Son muchos cristianos que hoy conviven, hermano, con el pecado y dicen que no es malo. Y dicen que el Señor Jesucristo se lo aguanta todo. Que para eso murió en la cruz del Calvario, para hacer de nosotros hijos mimados, consentidos, malcriados. Porque recuerde que una de las palabras de la fornicación dice que bien alimentado, por lo tanto, rebelde. A ver, sí, recuérdelo porque es que es muy importante entender eso. Dice, muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Terrible esto. Dejemos claro entonces que la palabra fornicación, entre otras cosas, significa apostatar, separado de la verdad. Rebelde, se apartó de Dios y dice que está en el Señor. El pueblo de Israel engañado decía, oh Jehová, Dios nuestro, pero seguía a los ídolos, pero seguía a los demonios, pero andaba detrás de las mujeres paganas, pero hacían lo que tenían, botaban los hijos, hacían abortar a sus mujeres para no tener más compromiso con ellas. Y aún los que ya tenía, entonces los entregaba en sacrificio a los ídolos paganos, a los ídolos inmundos. La iglesia hoy está viviendo algo parecido. La iglesia hoy, hermano, le está entregando a sus hijos al conocimiento de los ídolos. Muchos cristianos dicen que no es malo que en el colegio donde están les enseñen a rezar el Ave María, el Dios te salve y toda esa parafernaria de la religión tradicional. Se los entregaron a los ídolos. Escúcheme, los quemaron en el conocimiento religioso idolátrico de los demonios. Y dicen que están bien. Y son fornicarios. Y un día se tendrán que dar cuenta que vivieron la vida en esta tierra como fornicarios. Y que aunque se creyeron hijos de Dios, no lo eran. Porque desecharon la palabra. Porque se apartaron, porque desertaron de la verdad. Porque después de conocerla dijeron, no, esto tampoco está vigente. No, qué terrible esto, hermano. Conocer personas que están estudiando teología y que empezaron por decir que ya muchas partes de la Biblia no están vigentes, que ya no hay que hacerles caso, que los mandamientos de Dios están en desuso, que ahora uno puede hacer lo que quiera, que ahora uno puede hacer lo que les da la gana. No, no es cierto. Recuerde que Pablo empieza un pasaje del capítulo 6 de primera carta a los Corintios diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me va a llevar a la salvación, no todo me va a hacer permanecer en el conocimiento de Dios, no todo me va a ayudar a permanecer en Cristo. Y si hablamos entonces, hermano, de la palabra literal como fornicación, entonces tenemos que leer un texto más. Ya le voy dando los significados. Judas, capítulo único, Judas, capítulo único, versículo número 7. Versículo 7 dice la palabra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, otra vez, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire que este versículo aquí, y dejé para hoy las referencias diferentes, extrañas, de la palabra fornicación. Entonces, escuche, Judas 1:7 tiene una referencia, la palabra fornicación tiene una referencia, dice 16:08. Le recuerdo que las referencias eran el 42:02, 42:03, 42:04 y 42:05. Claro, esas eran. Pero mire esta, 16:08, y dice así, de 15:37, ser totalmente impuro. Porque es que lo que está diciendo allí Judas es algo salido de todo cuadro, de toda forma común y corriente. Ser totalmente impuro, fornicar. Entonces, como viene del 15:37, entonces leemos el 15:37, dice, denota origen, el punto de donde procedo, el movimiento o acción. Oiga, póngale cuidado. Mire, el 16:08 dice que es totalmente impuro, pero el 15:37 dice por descendencia, por herencia. Es totalmente impuro por el origen que trae. Vuelvo y le leo. 16:08, ser totalmente impuro, fornicar. De 15:37, ser totalmente impuro, fornicar. 15:37, denota origen, el punto de donde procedo, el movimiento o la acción. Está diciendo que la persona que es totalmente impura hará de sus hijos personas totalmente impuros. Y en esto, iglesia, permítame, no ser el más adecuado para hacerlo, pero en el nombre del Señor Jesucristo puedo hacerlo porque Dios me ha dado a conocer esto con lo que lo puedo ayudar. Por favor, escúcheme. En esta noche hay algo que usted tiene que entender, y es que si usted como cristiano, ya no estamos hablando de la parte espiritual, estamos hablando de la parte física. Si alguno de ustedes como cristiano, como cristiana, se siente esclavizado todavía a la impureza, se siente esclavizado todavía a los pecados contra naturaleza, usted ya sabe cuál es el espíritu sodomita, como lo dice Romanos capítulo número 1, versículo 26 en adelante, las mujeres cambiaron el uso natural al revolcarse con otras mujeres, y asimismo los hombres con otros hombres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A eso la Biblia le llama impureza total, impureza de fondo, impureza que viene de atrás, óigame, del estado de la persona. Si usted percibe que no ha podido con esa inmoralidad, con esa impureza, si usted mujer se da cuenta que aún como cristiana, amando al Señor, con deseos de agradarle al Señor, todavía tiene sueños sexuales en los que se deleita, y aunque no se deleite, vuelven otra vez esos sueños. Si usted varón no ha podido dejar el adulterio espiritual, el adulterio mental o el adulterio físico, si todavía está allí atado a la pornografía y siente que le gusta y no quisiera salir de ella, y usted se pregunta, pero ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Pero por qué si nací de nuevo? Tengo esta tendencia. ¿Por qué me causa alegría pensar que voy a llegar a mirar a la vecina, a escribirle a una mujer que en lo secreto estoy teniendo una relación, que no me he acostado con ella, pero ya me he soñado con ella? ¿Por qué me causa alegría, en vez de pensar en llegar a orar, me causa alegría llegar a hacer lo malo? Sepa que usted tiene a nuestro Señor Jesucristo, que ya solucionó su problema en la cruz del Calvario, y que nosotros aquí en el Centro Misionero Bethesda, y le estoy hablando del Centro Misionero Bethesda La Floresta, Centro Misionero Bethesda Villa del Sur, y una gran cantidad de centros misioneros Bethesda, le podemos ayudar a salir, óigame, de ese origen impuro, de ese origen que le heredó su papá y que no ha podido usted desarraigar de su vida. Entiéndalo, es a través de la confesión. Es a través de reconocer, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo, lo impuro, lo perverso. Hay una salida para ti. Y para ti, que decidiste participar de las
celebraciones del mundo y estás practicando la idolatría, que es fornicación espiritual, también hay una solución para ti. Si tu alma está vacía, si sientes que dejar las celebraciones de Navidad significan para ti el dolor más terrible, la pérdida más horrible, te podemos ayudar. El Señor Jesucristo lo estableció en la palabra. El Señor Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros te ayudamos a acercarte correctamente a la presencia del único que ganó para ti y para mí la libertad. La libertad de la fornicación, la libertad de la inmundicia, la libertad del adulterio, la libertad del paganismo, de la idolatría, de la impureza total. La libertad, Jesucristo ya la ganó. Y tú no te puedes conformar a seguir viviendo como todo este tiempo has estado viviendo. Ya entonces te das cuenta que la palabra fornicación no es solamente el par de solteros que apresuraron su noche de bodas y se acostaron. No, ya no. No es lo mismo. No es lo mismo. Hace parte, pero hay cosas terriblemente graves como es esa, como adelantar, como ensuciar una vida que tenemos por delante. Los solteros que se entregan a la fornicación están dañando su vida, están dañando su futuro, están poniendo maldición sobre esa criatura que va a ser engendrada en fornicación. Mire todo lo que pasa aquí, mire todo lo que pasa. Escuche, póngale cuidado. Y tengo algo más. La palabra apostasía, que es el resultado del 5003 de la palabra fornicar, que está en Ezequiel 23:37, que dice raíz primaria, cometer adulterio, apostatar, adulterar, fornicar. Entonces, el 575 dice partícula primaria, fuera, es decir, lejos de algo cercano, por lo general denota separación. Mire, que la fornicación que produce apostasía hace que el hombre y la mujer, por favor, escúchelo que eso puede significar el cambio de rumbo que llevaba su hogar, su familia. Significa que esa mujer que tienes cerca está lejos. Otra vez, 575, partícula primaria. Fuera, es decir, lejos de algo cercano, lejos de la esposa que tienes ahí, lejos del esposo con que duermes, lejos, estás lejos. La fornicación te hace lejos porque te hace un apóstata, que significa deserción de la verdad. Óigame, algo separado, específicamente divorcio. Hay personas divorciadas de su esposo, hay mujeres divorciadas de su esposo, hay esposos divorciados de su esposa, hay personas que viviendo en la misma cama, durmiendo en la misma casa, la mujer atendiendo a su esposo, el hombre siendo responsable con toda la necesidad económica de la casa, están divorciados. ¿Por qué? Porque uno de los dos se niega al otro. Uno de los dos dijo, ya no me toque, ya no me mire. Ahora se está deleitando en otra cosa. Ahora le está siendo infiel a ese pacto. Ahora sencillamente se apartó de la verdad de ese pacto. Deserción de la verdad. Ella dijo, lo acompañaré por siempre. Estaré con él en las buenas y en las no buenas. Estaré con él en la escasez y en la abundancia. Nunca me voy a separar de él. Le prometo fidelidad. Y hace rato le está siendo infiel. Hace rato, por la fornicación espiritual, escúcheme, se apartó, apostató de lo que dijo, apostató de los votos que hizo y se apartó, lo hizo lejos. Mire, hermano, que está este significado, lejos de algo cercano. Esposos que están lejos de su esposa, esposas que están lejos de su esposo, que ya no les provoca hablar con ellos, escúcheme, que no les provoca ni siquiera dialogar, que ya no tienen nada que hablar, que viven metidos en ese teléfono, que viven metidos en esa tableta, que viven metidos en esas redes sociales, que le sacan más gusto a ver y mirar esos videitos del Facebook, de Instagram, de todas esas redes sociales, y cuando el esposo les dice algo, ¡ay, qué pereza! Pero hágale usted, no es capaz de hacerse un cafecito. Ellas están lejos de alguien que tienen cerca. Ellos están lejos de alguien que tiene cerca. Él viene a ver televisión. Ella le dice, mi amor, ¿me puedes llevar donde mi mamá? Ay, pero usted sí que molesta. Vaya a pie. Son solamente 42 cuadras. Eso no es nada. Vaya. Lejos
de algo cercano. Eso es. Esa es la fornicación que lleva a la persona a apostatar, a separarse de la verdad, a hacer lejos algo que tiene cerca. Hay hijos, escúcheme, con padres fornicarios en cuanto a que apostatan del compromiso que tienen con esos hijos. Esos hijos están lejos, los tienen cerca, pero cuando uno de ellos necesita algo, ese padre dice, ay, no, dígale a su mamá. Y la mamá le dice, no me venga a fregar que estoy ocupada. Y dicen que son buenos padres y están apostatando. Recuerde, la apostasía es el resultado de la fornicación. No se le olvide jamás. Quiero pedirle al Señor que nos ayude a que no se nos olvide jamás. Permítame entonces resumirle esto. La palabra fornicación, en lo que hemos visto, entonces significa, óigame, deserción de la verdad, adulterio, prostitución, infidelidad, idolatría, rebeldía, incesto. Y no hablamos de esto, en otro tiempo lo vamos a hablar. Indulgencia a la lujuria, libertino, vender. Dijimos que hoy en día muchachos que se dicen buenos, sí, juiciosos, sanos, están vendiendo, están comercializando su cuerpo. Vender, comerciar, traficar, mercadería, esclavitud, apostatar, totalmente impuro por herencia, totalmente impuro porque viene del origen, el punto donde procede la persona. El movimiento de, el movimiento de multiplicarse en toda su descendencia, eso es. Quiero entonces pedirle que ore conmigo, mi hermano, y oremos por este tema de esta semana. Y por favor, oremos también, no dejemos de orar en su devocional, en todo momento esté orando por esta Colombia, porque Dios siempre sea tomando el control, porque nuestro Señor Jesucristo siempre sea guardando la iglesia y Dios tomando el control de todo lo que pasa en esta